Hola, el tema de esta presentación es síntesis, caracterización y comparación de óxido de grafeno reducido mediante láser pulsado de CO2 y CBD. Dicho trabajo se presenta en la 16ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. A manera de resumen, el presente trabajo es un comparativo entre tres óxidos de grafeno reducido. El óxido de grafeno reducido por láser, denotado por las siglas LRGO, el cual es producido mediante la irradiación de un láser pulsado de CO2 sobre una película de óxido de grafeno. El segundo material es el óxido de grafeno reducido y que se denota por RGO, el cual se crece a partir de la reducción de una película de óxido de grafeno por la técnica de depósito de vapor químico, mejor conocido como CVD, donde se utiliza etanol como fuente de carbono. Finalmente, tenemos el tercer material, que es el LRGO más CBD, que se obtiene a partir de la combinación de las dos técnicas descritas anteriormente, como son la irradiación láser primero y posteriormente el proceso de CBD. A partir del descubrimiento del grafeno en el 2014, se han investigado sus propiedades y aplicaciones en el campo de la física del estado sólido. A su vez, esto motiva a encontrar técnicas que simplifiquen la síntesis o crecimiento de estos materiales y que además sean de bajo costo. En la literatura se pueden encontrar diversos métodos para reducir óxido de grafeno, tales como la reducción química, el recocido térmico, la fotorreducción y la irradiación láser, en donde se ha notado que las películas producidas por estos procesos tienen una conductividad adecuada para aplicaciones tecnológicas. El uso de láseres de CO2 para producir el RGO no es un método común, y esta técnica permite obtener de forma rápida y controlada materiales similares al grafeno. Por otro lado, otra de las técnicas que han demostrado una gran eficiencia en la obtención de óxido de grafeno reducido es el recocido mediante CBD, y estas son las dos técnicas que utilizaremos en este trabajo. Como parte del procedimiento experimental, consiste en la deposición de películas delgadas de óxido de grafeno. En este caso utilizamos un óxido de grafeno comercial, y las cuales se depositan sobre substratos de cuarzo, siguiendo la técnica de drop casting, tal como se ilustra en la figura, la cual consiste en tres pasos. Primero, se deposita 1 mililitro de solución de óxido de grafeno sobre el substrato de cuarzo. El segundo paso es, hecho el depósito, se procede a evaporar el disolvente en un ambiente controlado. En nuestro caso utilizamos una plancha con control de temperatura, aproximadamente 60 grados centígrados, con un tiempo de exposición de 5 segundos por 5 minutos a temperatura ambiente. Este proceso, como tercer paso, este proceso se va a repetir hasta que el disolvente se evapore en su totalidad y el óxido de grafeno quede perfectamente adherido en el substrato, tal como se muestra en la imagen. El crecimiento del LRGO se obtiene mediante una película de óxido de grafeno con un láser pulsado de CO2, como ya se había mencionado, y se esquematiza en la figura 2. Los parámetros de operación del láser se establecen con una potencia de 2.7 watts a una velocidad del 100%, obteniendo como resultado una película de óxido de grafeno reducido por láser. Y por otro lado, para el crecimiento del RGO, se emplea un equipo de CBD como el que se muestra en la figura 3, en el cual utilizamos etanol como fuente de carbono. Las películas, en este caso, son expuestas al proceso de CBD a 700 grados centígrados y por un tiempo de exposición al vapor de etanol de 35 minutos. Como parte de los resultados que obtuvimos, se obtienen mediciones de resistencia superficial en puntos arbitrarios de la superficie de los tres materiales, obteniendo las distribuciones de valores mostradas en la figura 4. Además, también se presentan los valores promedios de resistencia para cada uno de los materiales medidos. En este caso, las mediciones por 4 puntas muestran que el óxido de grafeno, antes de ser reducido, tiene un promedio de resistencia de 4 megaohms. A partir de los valores promedio de la resistencia superficial mostrados en la figura 4, vemos que tanto el RGO como el LRGO más CBD
poseen resistencias superficiales similares, es decir, una tiene valores de 64 y 63 ohms por cuadro respectivamente. Sin embargo, también notamos que el RGO presenta una mayor uniformidad en las mediciones en comparación con el LRGO más CVD, es decir, que cuando se emplea solo la reducción por CVD, la superficie resultante tiene mayor homogeneidad con respecto a la resistencia superficial. Por otro lado, si comparamos las resistencias del LRGO, que son de 458 ohms por cuadro, y RGO más CVD, que son 63 ohms por cuadro, se puede notar que la resistencia superficial es menor cuando se aplica el proceso de irradiación láser y posteriormente el de CVD, que cuando solo se aplica solamente la irradiación láser, reduciendo con esto la resistencia del material en un orden de magnitud en comparación con el LRGO, lo cual se traduce en una mejora de las propiedades eléctricas del material para su uso como contactos eléctricos. Como parte de los resultados también presentamos microscopía electrónica de barrido. En la figura 5 se muestra el comparativo de las morfologías entre películas delgadas de óxido de grafeno reducido por láser y de óxido de grafeno mediante CVD. En las micrografías de óxido de grafeno podemos ver una superficie con gran uniformidad. Por otro lado, al obtener el LRGO, se puede observar la obtención de un patrón de líneas bien definido, que se marca en el mismo sentido de la incidencia del láser. Para el caso del RGO, que son los incisos E y F, se puede apreciar una superficie más uniforme en comparación con la de LRGO. Y finalmente realizamos estudios de espectroscopía Raman. En este caso, la figura presenta los espectros Raman del RGO, LRGO más CVD y LRGO respectivamente, y en donde se muestran las bandas características de este tipo de materiales, que las cuales se localizan entre los 800 y los 3400 centímetros a la menos 1. Y estas bandas son las llamadas G, D y banda 2D. Por otro lado, también consideramos para nuestro estudio el cociente de intensidades de la banda D y G, que es un indicador del grado de desorden estructural de la muestra, ya que entre más alto sea el valor de este cociente, indicará que la estructura será más desordenada y menos grafítica. De acuerdo con lo anterior, podemos ver entonces en nuestra espectroscopía Raman que el cociente de intensidades D y G de nuestras muestras muestra que la que tiene más alto cociente es la de RGO y la de más bajo cociente es la de LRGO. Entonces, esto nos indica que la más desordenada y menos grafítica de nuestras muestras es la de RGO mediante CVD, lo que también nos confirma la banda 2D, ya que la de mayor intensidad es la de LRGO y la de menor intensidad es la de RGO. Finalmente, como parte de las conclusiones de nuestro trabajo, es que la resistencia medida entre los 60 y 458 ohms por cuadro del óxido de grafeno reducido por los procesos de irradiación láser y CVD permiten concluir que ambos procesos son eficientes para la reducción del óxido de grafeno. Asimismo, podemos constatar en la literatura que estos valores de resistencia son del orden reportado, que es aproximadamente 60 ohms por cuadro. Además, notamos que la reducción vía láser puede ser mejorada cuando se suma la reducción mediante CVD con respecto al cociente ID y G. Y la banda 2D, que indica el desorden estructural, se pudo observar que la muestra que tiene menos desorden estructural es la de LRGO. Finalmente, presentamos algunos artículos que nos sirvieron como parte de nuestra bibliografía. Y por último, agradezco su atención a mi presentación y quedo pendiente a cualquier duda, aclaración o comentario del trabajo en mi correo de contacto. Muchas gracias.